Un padre soltero fue contratado por un director ejecutivo, pero lo que escuchó a su hija susurrarle al oso lo derrumbó. Las manos de David temblaban al pegar la oreja a la puerta de caoba del cuarto de juegos de la mansión millonaria. La voz en su interior era apenas un susurro, pero lo atravesaba como un cristal. Una niña pequeña confesándole secretos a algo que no podía juzgarla. Oso, el hombre tranquilo tiene ojos de papá, dijo la vocecita. Pero mamá no puede verme cuando mira. Había aceptado este trabajo porque necesitaba el dinero, no porque quisiera entrar en el mundo roto de otra familia. El director ejecutivo que lo había contratado se movía por su impecable casa como un fantasma con trajes caros, mientras su hija solo hablaba con un osito de peluche desgastado que había visto demasiadas lágrimas. David se apartó de la puerta, con el pecho oprimido por un dolor familiar que había jurado haber enterrado para siempre. David Matthews llevaba 20 minutos de pie frente al imponente edificio de cristal. Su desgastada chaqueta de cuero se sentía cada vez más fuera de lugar a cada segundo que pasaba. El sol de la mañana se reflejaba en el cromo y el acero como una promesa de riqueza que jamás había conocido, mientras que sus botas desgastadas parecían reflejar sus dudas en los escalones de mármol. Había respondido a la llamada de la agencia de empleo hacía 3 días, tan desesperado como para aceptar cualquier trabajo que pagara un sueldo decente. Las facturas médicas del último mes de Emma seguían rondando su buzón 2 años después de que se le escapara en aquella estéril habitación de hospital. Las uñas impecables de la recepcionista repiqueteaban contra el teclado mientras lo conducía al piso 32, con una sonrisa tan pulida como el mármol bajo sus pies. El reflejo de David en el espejo del ascensor mostraba a un hombre que había envejecido más de lo que sugerían sus 42 años. El dolor le había marcado arrugas alrededor de los ojos que ni el sueño podía borrar. Había sido el tipo de padre que conocía el nombre de todas las princesas y podía construir fuertes de mantas que desafiaban la física. Ahora era solo un hombre que intentaba pagar el precio de perderlo todo. La oficina de Victoria Chen ocupaba un rincón con vistas a toda la ciudad, pero ella apenas levantó la vista de la pantalla del ordenador cuando él entró. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño perfecto, y sus trajes azul marino evocaban victorias en la sala de juntas y sesiones de estrategia nocturnas. Era más joven de lo que esperaba, quizá rondando los 30, con la serenidad controlada que le daban años de ser la persona más inteligente de la sala. Cuando por fin lo miró, sus ojos tenían la misma distancia que él había visto en su propio espejo. «Señor Matthews», dijo, con un ligero acento que sugería que el inglés no era su lengua materna, aunque lo hablaba con precisión. «La agencia dice que tiene experiencia con niños con necesidades especiales». No era una pregunta, pero David asintió de todos modos. Emma había nacido con una rara condición genética que hacía que su mundo fuera más pequeño que el de la mayoría de los niños, pero de alguna manera había agrandado su corazón de lo que él creía posible. Los dedos de Victoria tamborilearon una vez sobre su escritorio. La única señal de nerviosismo, se permitió. «Mi hija tiene 8 años. Tiene un trastorno del espectro autista leve. Los últimos 3 cuidadores no pudieron atender sus necesidades particulares». La forma en que dijo particular sugería que había algo más en la historia que un simple problema de comportamiento. David había aprendido a leer entre líneas la terminología clínica para ver la lucha humana bajo las etiquetas médicas. «No habla mucho», continuó Victoria, dirigiendo la mirada a una foto enmarcada en su escritorio que David no podía ver desde su perspectiva. «Cuando lo hace, suele ser a su oso de peluche. La psicóloga dice que es un mecanismo de defensa, pero creo que simplemente lo prefiere a él antes que a la mayoría de la gente». Había algo en su tono que sugería que tal vez comprendía esa preferencia mejor de lo que quería admitir. David aceptó el puesto antes de que Victoria terminara de explicarle el salario. Más dinero del que había ganado en cualquier otro trabajo desde la muerte de Emma. El acuerdo era sencillo. Llegaba a las 7 cada mañana, ayudaba a Lily con su rutina, le daba apoyo educativo y se quedaba hasta que Victoria regresara del trabajo. Era un compromiso de tiempo completo con la hija de otra persona, algo que había jurado no volver a hacer.
Pero el montón de facturas sin pagar en su apartamento tenía una forma de redefinir las convicciones de un hombre. La mansión Chen se alzaba tras unas verjas de hierro en un barrio donde las casas competían por parecer la más portada de revista. El Honda de 15 años de David parecía avergonzado aparcado en la entrada circular, rodeado de ingeniería alemana y diseño italiano. La casa en sí era una obra maestra de la arquitectura moderna. Líneas limpias y ventanas de suelo a techo que no revelaban nada de las vidas que habitaban. Incluso el jardín parecía diseñado por alguien que entendía la teoría del color mejor que el simple placer de ensuciarse las manos con tierra. La señora Rodríguez, la ama de llaves, lo recibió en la puerta con el tipo de sonrisa que sugería que había estado esperando refuerzos. Era una mujer compacta de unos 50 años, con cabello y ojos con mechas plateadas, que había visto suficientes dinámicas familiares como para escribir un libro sobre la naturaleza humana. La señorita Lily está en el cuarto de juegos, dijo, con su acento español suavizando las formales palabras en inglés. Lleva preguntando a Bear sobre el nuevo hombre desde ayer. Esa niña lo oye todo, incluso cuando creemos que no está escuchando. El cuarto de juegos era un espacio cuidadosamente seleccionado que lograba parecer caro y estéril. Juguetes educativos dispuestos en filas perfectas, libros organizados por nivel de lectura y materiales de arte que parecían no haber sido usados para nada más desordenado que formas geométricas precisas. Pero en el centro de toda esta perfección organizada, estaba sentada una niña pequeña con cabello oscuro que caía en ondas sobre sus hombros, sosteniendo un osito de peluche que parecía haber sobrevivido a varias guerras e innumerables cuentos para dormir. Lily Chen era hermosa como lo eran las niñas de 8 años cuando aún no habían aprendido a ocultar su autenticidad tras las expectativas sociales. Sus ojos oscuros eran enormes en su pequeño rostro, y reflejaban una inteligencia que parecía abarcarlo todo sin revelar nada. Llevaba un vestido rosa que parecía elegido por alguien que entendía de moda mejor que ellos de niños, y sus pequeñas manos agarraban el osito de peluche con la intensidad de quien se aferra a la única verdad en la que confiaban. David se presentó desde la puerta, con una voz suave y más baja de lo habitual. Había aprendido de Emma que los niños como Lily necesitaban tiempo para procesar nueva información, para categorizar a las personas nuevas antes de decidir cuánto de sí mismos estaban dispuestos a compartir. La niña lo miró durante exactamente 3 segundos, luego se volvió hacia su osito y susurró algo que David no logró entender, pero la forma en que acercaba el juguete a su pecho le dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo se sentía con los desconocidos que entraban en su mundo cuidadosamente construido. La primera semana transcurrió en una cuidadosa danza de límites y pequeñas victorias. Lily reconocía la presencia de David con breves miradas y algún que otro asentimiento, pero sus conversaciones principales seguían siendo con Oso, cuyo nombre David aprendió escuchando a escondidas, en lugar de por comunicación directa. El peluche era claramente antiguo. Una oreja estaba casi desgastada y su pelaje marrón se había desvanecido hasta adquirir el color del café viejo. Pero guardaba secretos que ningún humano de la casa parecía conocer, y sus ojos de botón habían presenciado emociones más genuinas que la mayoría de las costosas obras de arte que decoraban las paredes de la mansión. David estableció rutinas que se adaptaban a la necesidad de previsibilidad de Lily, en lugar de obligarla a adaptarse a su horario. Comenzaban cada mañana con el desayuno en la isla de la cocina, donde ella comía sus cereales mientras le susurraba a Oso los planes del día. Luego llegaba la hora de la educación, donde David descubrió que la mente de Lily funcionaba de maneras que los métodos de enseñanza tradicionales no podían alcanzar. Absorbía la información como una esponja, pero solo cuando se presentaba en patrones que tenían sentido para su particular forma de entender el mundo. Victoria salía a trabajar cada mañana exactamente a las 7:45, con sus tacones resonando contra el suelo de mármol como un metrónomo, contando los días que faltaban para otro día de batallas corporativas. Se detenía en la puerta de la cocina y le preguntaba a David cómo había ido el día anterior, pero nunca esperaba respuestas detalladas. Sus interacciones con Lily eran breves y formales. Un beso en la cabeza de su hija, un recordatorio sobre su comportamiento y la promesa de verla en la cama.
La pequeña asentía y continuaba su conversación con Bear, como si la presencia de su madre fuera simplemente otra parte de la rutina que requería reconocimiento, pero no compromiso. Fue durante la segunda semana que David empezó a notar los patrones en las conversaciones susurradas de Lily. Le contaba a Bear sobre el hombre tranquilo que la hacía sentir segura, sobre cómo el rostro de su madre parecía cansado como la lluvia y sobre los sueños en los que papá volvía a ser guapo. Estos fragmentos del mundo interior de una niña creaban una imagen que David encontraba a la vez desgarradora y familiar. Reconoció las señales de una niña pequeña intentando comprender un mundo que parecía decidido a permanecer incomprensible. El descubrimiento llegó un martes por la tarde, cuando Lily estaba pasando por lo que la señora Rodríguez llamó uno de sus días difíciles. La rutina se había visto interrumpida por una cita médica, y el cambio la había dejado abrumada e incapaz de encontrar el equilibrio. Se había retirado a su habitación con Bear, y David podía oírla llorar a través de la puerta cerrada. No el sollozo dramático de una niña típica de 8 años, sino las lágrimas silenciosas y desesperadas de alguien que había aprendido que el mundo no siempre respondía a expresiones de dolor más fuertes. David llamó suavemente a la puerta y preguntó si podía entrar. El llanto cesó, pero no hubo respuesta. Esperó varios minutos y luego intentó un enfoque diferente. Parece que Bear necesita hablar con alguien, dijo a la puerta. A veces, los adultos también necesitan hablar de cosas difíciles. Hubo una larga pausa seguida del sonido de unos pasos pequeños que cruzaban la habitación. La puerta se abrió lo justo para que un ojo oscuro lo observara, evaluando si podía confiarle la carga que ella y Bear llevaban. El dormitorio era el único espacio de la casa que parecía realmente habitado, con libros esparcidos por el asiento de la ventana, dibujos pegados a las paredes y arreglos que seguían la lógica de un niño de 8 años en lugar de la estética adulta. Lily estaba sentada en su cama con Bear apretado contra su pecho, con la cara aún húmeda por las lágrimas que no se había molestado en enjugar. David estaba sentado en el suelo, lo suficientemente lejos como para respetar su espacio, pero lo suficientemente cerca como para escuchar lo que quisiera compartir. Bear dice que el hombre amable tiene ojos amables, susurró Lily, con una voz tan suave que David tuvo que inclinarse hacia adelante para captar las palabras. Pero también dice que los ojos amables pueden desaparecer como los de papá. Esa simple afirmación fue como un golpe físico para David, pues percibió en ella el eco de los miedos de su propia hija durante esos últimos meses, cuando se dio cuenta de que ni siquiera quienes más la querían podían protegerla de todo lo que le dolía. David sintió una opresión en el pecho al reconocerlo y algo más profundo que la compasión profesional. Esta pequeña vivía en el mismo territorio emocional que él había habitado durante los últimos 2 años, un lugar donde el amor y la pérdida coexistían tan estrechamente que a veces se volvían indistinguibles. Pensó en las últimas semanas de Emma, cuando le susurró sus miedos al elefante de peluche que había sido su compañero constante, y en cómo había aprendido a escuchar esas conversaciones susurradas en busca de pistas para ayudarla a sentirse menos sola. Suena muy sabio, dijo David con cuidado, su voz a tono con su susurro. ¿Te contó lo que le pasó a los ojos de papá? La pregunta era arriesgada, pero David intuía que Lily necesitaba que alguien reconociera la realidad que llevaba en la cabeza en lugar de fingir que no existía. Probablemente muchos adultos habían intentado desviar su atención de las verdades difíciles, dejándola procesarlas sola con la única compañía de un osito de peluche. Lily apretó más a Oso y miró directamente a David por primera vez desde que entró en la habitación. Oso dice, papá se asustó cuando descubrió que yo era diferente, dijo, con la voz tranquila que usan los niños cuando aceptan verdades dolorosas que a los adultos aún les cuesta comprender. Mamá dice que papá tuvo que ir a ayudar a otras personas, pero Oso sabe que esa no es toda la historia. Las piezas empezaron a encajar para David. La distancia controlada de Victoria, la casa perfectamente organizada que parecía más un museo que un hogar, y la forma en que Lily había aprendido a confiar sus verdades más profundas, solo a un osito de peluche desgastado. Esta era una familia que se había formado. Por el abandono,
donde la incapacidad de un padre para aceptar las diferencias de su hija había creado heridas que aún sangraban 2 años después. David reconoció el panorama porque había transitado su propia versión, aunque en su caso, la pérdida había llegado por la muerte y no por elección. A veces los adultos también se asustan, dijo David, eligiendo sus palabras con cuidado. Y a veces cometen errores porque no saben cómo manejar el miedo. Hizo una pausa, observando el rostro de Lily en busca de señales de que estaba presionando demasiado o demasiado rápido. Pero eso no significa que los sentimientos de miedo sean culpa tuya o que no seas exactamente el tipo correcto de diferente. Lily consideró esta información con la seriedad de alguien mucho mayor que sus 8 años. Bear dice que tal vez el hombre tranquilo entiende lo diferente. Susurró. Dice que tal vez tú también tuviste a alguien que era diferente. La comprensión fue tan aguda e inesperada que David sintió que se le cortaba la respiración. Niñas como Lily y Emma parecían poseer un radar emocional que podía detectar experiencias compartidas de pérdida y amor. Incluso cuando los adultos creían ocultar esas experiencias tras fachadas profesionales. David tomó una decisión que contradecía todos los límites que había establecido desde la muerte de Emma. Tenía una hija que era diferente, dijo, con la voz ronca por una emoción que no había planeado compartir. Se llamaba Emma, y era la diferencia más maravillosa que jamás había conocido. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, creando un puente construido a partir de la comprensión mutua en lugar de la distancia profesional. Por primera vez desde que la conoció, Lily sonrió, no con la expresión educada que ofrecía a los adultos que esperaban cortesías sociales, sino con una sonrisa genuina que transformó todo su rostro. Oso dice que Emma probablemente también tenía ojos amables, susurró, y que tal vez te envió aquí para ayudarme a recordar que ser diferente puede ser bueno. La simple declaración trajo consigo más sanación de la que David había experimentado en 2 años de terapia de duelo y consejos bien intencionados de personas que nunca. Casi un niño. La conversación marcó un punto de inflexión en su relación. Lily comenzó a incluir a David en sus conversaciones en voz baja con Bear, traduciendo las supuestas ideas de los peluches a palabras que David pudiera entender. A través de estas conversaciones a 3 bandas, David aprendió que Lily era mucho más consciente de la dinámica familiar de lo que nadie creía. Sabía que su madre trabajaba hasta tarde para evitar conversaciones difíciles, que la casa se mantenía impecablemente limpia porque el desorden dificultaba el control de los sentimientos, y que la ausencia de su padre era una herida que todos fingían haber sanado. Pero David también descubrió que Lily poseía una inteligencia emocional que le permitía ver la verdad subyacente a las apariencias adultas. Se dio cuenta de cuando las sonrisas de su madre no llegaban a sus ojos, de cuando la señora Rodríguez parecía triste después de colgar el teléfono con su propia familia, y de cómo el rostro de David cambiaba cada vez que mencionaba a Emma. Compartía estas observaciones con Bear en conversaciones en voz baja que parecían sesiones de terapia dirigidas por alguien que comprendía la naturaleza humana mejor que la mayoría de los profesionales con licencia. A medida que pasaban las semanas, David se encontraba deseando con una intensidad que lo sorprendía. La perspectiva única de Lily sobre el mundo le recordaba la capacidad de Emma para encontrar la magia en los momentos cotidianos. Pero también le ayudaba a ver su propio dolor desde una perspectiva diferente. Al ayudar a Lily a gestionar sus sentimientos de abandono y diferencia, David empezó a comprender que su propio aislamiento desde la muerte de Emma había sido una forma de protección emocional que había dejado de ser útil. La dinámica en casa de los Chen empezó a cambiar sutilmente. Victoria empezó a quedarse a desayunar de vez en cuando, atraída por el sonido de la conversación real entre su hija y otro ser humano. Se quedaba en la puerta de la cocina, fingiendo mirar su teléfono mientras escuchaba las animadas explicaciones de Lily sobre las últimas observaciones de Bear. Estos momentos revelaban destellos de la madre que podría haber sido si el miedo y el agotamiento no hubieran construido muros alrededor de su corazón. Pero David también empezó a notar señales de tensión que sugerían que no todos se sentían cómodos con los cambios que se estaban produciendo. El asistente de Victoria llamó 2 veces para confirmar su situación laboral,
y en ocasiones la sorprendió observándolo con una expresión que parecía calcular riesgos en lugar de apreciar el progreso. La casa misma parecía resistirse a la introducción de emociones genuinas, como si las superficies impecables y los muebles cuidadosamente ordenados fueran alérgicos al desorden que conlleva la auténtica conexión humana. La primera crisis real llegó durante la cuarta semana, cuando Lily tuvo una crisis que rompió el delicado equilibrio que habían estado construyendo. Comenzó con un simple cambio de rutina, un conflicto de horarios que significaba que David llegaría tarde, pero se convirtió en algo que reveló la fragilidad de la confianza que habían estado construyendo. Para cuando David llegó, encontró a Lily en su habitación, meciéndose con Bear aferrado a su pecho, con lágrimas corriendo por su rostro mientras susurraba palabras de consuelo desesperadas a su compañero de peluche. Bear dice, quizás el hombre tranquilo tampoco vuelva. Sollozó cuando David llamó a su puerta. Oso dice, quizás todos se vayan cuando descubran lo diferente que soy en realidad. Las palabras le rompieron el corazón a David porque revelaron la profundidad del miedo al abandono que se ocultaba bajo su aparente serenidad. No se trataba solo de una rutina interrumpida. Se trataba de una niña que había aprendido que las personas que más quería podían desaparecer sin previo aviso, dejándola a su suerte, con solo un osito de peluche como compañía. David pasó las 2 horas siguientes sentado en el suelo, frente a la habitación de Lily, hablándole a través de la puerta cerrada sobre la fiabilidad y los diferentes tipos de amor. Le contó los días malos de Emma, cuando el miedo y el dolor lo hacían todo imposible, y cómo habían aprendido a capear esas tormentas juntos. Compartió historias sobre cómo Emma le había enseñado que lo diferente no era algo roto, sino incomprendido, y cómo lo mejor de amar a alguien a menudo provenía de aprender a ver el mundo desde su perspectiva única. Poco a poco, los sollozos de Lily se calmaron, y David pudo oírla susurrarle al oso las historias que había compartido. Cuando finalmente abrió la puerta, tenía la cara enrojecida por el llanto, pero sus ojos tenían una cualidad diferente. Menos cautelosos, más dispuestos a arriesgarse a creer que algunas personas podrían quedarse. Oso dice, quizás entiendas de promesas, susurró. Y quizás sepas cómo cumplirlas incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Esa noche, cuando Victoria regresó del trabajo, encontró a David y Lily en la sala de juegos trabajando juntos en un rompecabezas que representaba a una familia de osos con varios disfraces. Era la primera vez que veía a su hija participando en una actividad con otra persona desde el divorcio, y la imagen. La situación la afectó más de lo esperado. Se quedó en la puerta durante varios minutos, observando las animadas explicaciones de su hija sobre la personalidad de cada oso antes de retirarse a su oficina con una expresión que David no pudo descifrar. La conversación que siguió sería el principio del fin de la estancia de David en casa de los Chen, aunque no lo comprendería hasta mucho más tarde. Victoria lo llamó a su oficina después de que Lily se acostara, con su actitud profesional firmemente establecida a pesar de las corrientes emocionales subyacentes que se habían ido acumulando a lo largo del día. La oficina se sentía diferente por la noche, menos como un espacio diseñado para la victoria y más como una fortaleza construida para mantener a raya la vulnerabilidad. Señor Matthews, comenzó Victoria, con el tono de voz que probablemente usaba en las negociaciones de la sala de juntas. Necesito hablar con Lily sobre algunas inquietudes sobre sus métodos. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, pero David pudo percibir el miedo subyacente. El terror de una madre que había aprendido que abrir su corazón a alguien podía resultar en una pérdida devastadora. Reconoció las señales porque había pasado 2 años construyendo su propia fortaleza emocional. Convencido de que preocuparse demasiado era un lujo que no podía permitirse. Pero David también comprendió que había llegado a una encrucijada que determinaría no solo su futuro con la familia Chen, sino también su capacidad de honrar la memoria de Emma de una manera que le brindara sanación en lugar de un dolor eterno. La niña que dormía arriba le había recordado que el amor siempre era un riesgo, pero que la alternativa, existiendo en el aislamiento emocional, era una muerte diferente. Fuera lo que fuese lo que Victoria estuviera a punto de decirle,
Sabía que su respuesta determinaría si Lily aprendería que se podía confiar en que algunas personas se quedarían o si se refugiaría en conversaciones susurradas con un osito de peluche que no podía abandonarla porque nunca había estado completamente vivo. El silencio se extendió entre ellos, cargado con el peso de las decisiones que transformarían 3 vidas de maneras que ninguno de ellos podía anticipar por completo. David pensó en las últimas palabras de Emma, una petición susurrada para que encontrara la manera de que el amor volviera a su corazón, incluso cuando parecía demasiado peligroso arriesgarse. Pensó en la confianza de Lily, ofrecida tímidamente a través de conversaciones con Oso, y en el control cuidadoso de Victoria que ocultaba una necesidad desesperada de que alguien le demostrara que no todos se irían cuando las circunstancias se complicaran. «Te escucho», dijo David finalmente, con voz firme a pesar de la tormenta emocional que se acumulaba en su interior. Lo que fuera que viniera después, estaba decidido a afrontarlo con la misma valentía que Emma había demostrado durante sus últimos meses, y que Lily demostraba cada día al seguir creyendo que esa conexión era posible, incluso cuando el mundo parecía decidido a decepcionarla. Los ojos de Victoria se encontraron con los suyos por encima del escritorio, y por un instante su máscara profesional se deslizó lo suficiente como para revelar a la madre asustada que se escondía debajo. «La cosa es», dijo, con la voz más suave de lo que él jamás la había oído. «Lily nunca le ha respondido a nadie como te responde a ti, y eso me aterroriza más de lo que puedo manejar». David esperó, sintiendo que había algo más bajo sus palabras cuidadosamente controladas. Las manos de Victoria temblaron ligeramente al buscar una carpeta que él no había visto antes, una que parecía más personal que profesional. Su padre se fue 6 meses después de su diagnóstico. Continuó, su voz cobrando fuerza al decir la verdad que había estado evitando. Dijo que no soportaba tener una hija defectuosa, que perjudicaría sus aspiraciones políticas. He pasado 2 años intentando demostrar que no necesitamos a nadie, que puedo ser suficiente para ambos. La revelación fue como un golpe físico para David. No porque fuera inesperada, sino porque explicaba mucho sobre la cautelosa distancia que Victoria mantenía de todos, incluida su propia hija. «Pero tú no eres suficiente», dijo David, con dulzura. «Y yo tampoco. Lily nos necesita a ambos, y probablemente a algunas otras. Personas que puedan verla como realmente es». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero a veces la verdad requería filos afilados para romper años de negación protectora. La compostura de Victoria finalmente se quebró y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. La primera emoción genuina que David había visto en ella en semanas de atenta observación. «Lo sé», susurró. «Pero cada vez que dejo que alguien se acerque a ella, veo la cara de mi exmarido cuando la miraba como si estuviera rota. No soporto la idea de ver a otra persona darse cuenta de que amar a Lily requiere más de lo que está dispuesta a dar». David sintió que sus propias barreras empezaban a derrumbarse al reconocer el territorio familiar del miedo protector. «¿Sabes lo que Emma solía decirme?», dijo, con la voz cargada de emoción. Decía que las personas que no podían amarla exactamente como era le estaban contando todo lo que necesitaba saber sobre ellos, no sobre ella misma. «Las limitaciones de tu exmarido no definen a Lily. No vale más que mi fracaso al salvar a Emma, que define el suyo». La conversación que siguió se prolongó hasta bien entrada la noche mientras 2 personas que habían aprendido a blindar sus corazones contra futuras pérdidas comenzaban lentamente a derribar las barreras que habían construido. Victoria le contó las noches de insomnio cuando el llanto de Lily no podía ser apaciguado, la multitud de especialistas que hablaban con términos clínicos sobre las deficiencias de su hija y el peso abrumador de intentar tener el éxito suficiente en los negocios para demostrar que su pequeña familia estaba completa tal como era. David compartió historias sobre los últimos meses de Emma, cuando cada día había sido una negociación entre la esperanza y la aceptación, y como había aprendido que el amor a veces significaba sentarse en silencio en la oscuridad con alguien que tenía miedo en lugar de intentar arreglar lo que no tenía arreglo.
Hablaron del alivio culpable que les producía tener momentos de vida normal y de la vergüenza que les producía cuando el dolor los sorprendía sonriendo o riendo a pesar de sus pérdidas. Pero fue la siguiente revelación de Victoria la que cambió todo lo que David creía entender sobre su situación. «Hay algo más que necesitas saber», dijo, bajando la voz hasta casi convertirse en un susurro. «El padre de Lily, mi exmarido, se llamaba Richard Matthews. Es tu hermano menor». Las palabras golpearon a David como un mazazo en el pecho, cortándole el aliento y haciendo que la habitación diera vueltas a su alrededor. Richard, su hermanito, que había desaparecido de las reuniones familiares hacía 3 años, que había dejado de devolver llamadas y mensajes, que aparentemente había desaparecido de sus vidas sin explicación, el exitoso político que había estado ascendiendo hacia un cargo estatal, que se había casado con una exitosa empresaria cuyo nombre David nunca supo porque Richard se había vuelto cada vez más reservado sobre su vida personal. «No lo sabías», dijo Victoria, observándolo con algo parecido al horror. «Nunca te habló de nosotros, de Lily». No era una pregunta, porque la sorpresa en el rostro de David dejaba claro que él había estado tan a oscuras como ella sobre la conexión. La cautelosa distancia que Richard había mantenido con su familia de repente. Todo tenía un sentido devastador. No solo había abandonado a su esposa e hija. Las había abandonado de una manera que aseguraba que su hermano mayor, quien podría haberles brindado apoyo, nunca supiera de su existencia. La mente de David repasaba fragmentos de memoria, tratando de reconstruir la cronología que lo había traído a este momento. La repentina retirada de Richard de los eventos familiares, sus excusas de estar demasiado ocupado para las vacaciones y los cumpleaños, su negativa a hablar de su vida personal, incluso con sus padres ancianos. La agencia de empleo que había recomendado específicamente a David para este puesto. ¿Había sido coincidencia o alguien sabía de la conexión y había orquestado esta reunión? «Señora Rodríguez», dijo David de repente, comprendiendo de golpe. Ella lo sabía, ¿verdad? Por eso parecía tan aliviada cuando llegué. ¿Por qué nos ha estado observando como si esperara que algo sucediera? Victoria asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lleva 8 años con nuestra familia. Conocía a Richard y reconoció tu nombre inmediatamente». Ella pensó, ambos pensamos que tal vez vendrías a ayudar porque sabías de Lily. El peso de la revelación se apoderó de David como una manta pesada, trayendo consigo una compleja mezcla de ira, dolor y esperanza inesperada. Su hermano, el niño mimado, que siempre parecía tenerlo todo resuelto, había creado y luego abandonado la familia más hermosa y compleja que David había conocido. Pero al huir de sus responsabilidades, Richard, sin darse cuenta, había traído a David a la vida de Lily justo cuando ambos necesitaban sanación con más desesperación. «Eso no sabe que estoy aquí», dijo David, y no era una pregunta. Victoria negó con la cabeza, su expresión sugiriendo que el tema de Richard Matthews era uno que prefería evitar para siempre. «No nos ha contactado desde que se finalizaron los trámites del divorcio». Su abogado dejó claro que quería romper por completo con cualquier cosa que pudiera recordarles a los votantes que una vez tuvo un hijo con necesidades especiales. La ira que crecía en el pecho de David era diferente todo lo que había sentido desde la muerte de Emma. Pura furia justificada contra un hombre que podía alejarse de alguien tan extraordinaria como Lily simplemente porque no encajaba en su imagen de perfección. Pero debajo de la ira había algo más. Un instinto feroz y protector que le resultaba familiar pero diferente de lo que había experimentado con Emma. No se trataba solo de amar a una niña a pesar de sus diferencias. Se trataba de reclamar a un miembro de la familia que había sido descartado por alguien demasiado superficial para reconocer su valor. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Victoria, con voz débil e insegura. «¿Te vas? ¿Le dices a tu familia dónde estamos? ¿Intentas convencer a Richard de que regrese?» Las preguntas revelaban la profundidad de su miedo, que esta revelación. De alguna manera, eso resultaría en más pérdidas, más abandono, más pruebas de que no se podía confiar en que la gente se quedara cuando las circunstancias se complicaban.
David se levantó de la silla y se acercó a la ventana, contemplando los jardines cuidadosamente cuidados que rodeaban la casa como una barrera protectora contra las realidades caóticas del mundo exterior. A lo lejos, podía ver la luz que entraba por la ventana del dormitorio de Lily y la imaginó durmiendo plácidamente con Bear arropado en sus brazos, sin darse cuenta de que los adultos en su vida estaban transformando su futuro con cada palabra que decían. «Me quedo», dijo David finalmente, con una convicción que lo sorprendió por su fuerza. «Me quedo y te ayudo a criar a la niña más extraordinaria que he conocido. Y si Richard alguna vez decide que quiere volver a formar parte de su vida, tendrá que pasar por ambos para demostrar que es digno de conocerla». Las palabras se sintieron como una promesa grabada en piedra, permanente, inquebrantable, presenciada por algo más grande que los dos adultos destrozados de pie en una oficina impecable en medio de la noche. El rostro de Victoria se arrugó con un alivio tan profundo que David pudo ver cómo años de miedo y aislamiento se desvanecían de sus hombros. «¿En serio?», susurró. «Aún sabiendo lo que significa, incluso sabiendo que Richard podría volver algún día y complicarlo todo, ¿te quedarías?». David asintió, pensando en la petición susurrada de Emma de que encontrara la manera de dejar que el amor volviera a su corazón. Y en la confianza que Lily le había ofrecido tímidamente a través de conversaciones con un osito de peluche desgastado. «Perdí a mi hija», dijo David en voz baja. «No voy a perder también a mi sobrina. Sobre todo, no a un hombre que le temía demasiado a la imperfección como para reconocer un milagro cuando lo veía». Las palabras flotaban en el aire entre ellos, creando una nueva base para lo que viniera después. Ya no eran solo un empleador y un empleado que navegaban por las fronteras profesionales. Eran dos personas que se habían encontrado en medio de las ruinas de sus pérdidas y habían descubierto que a veces la familia era algo que se elige, no algo con lo que se nace. Las semanas posteriores a la revelación trajeron cambios que resonaron por todos los rincones de la casa Zen. Victoria empezó a llegar a casa más temprano, atraída por el sonido de risas genuinas que ahora resonaban en habitaciones que habían estado en silencio durante demasiado tiempo. Empezó a cenar con David y Lily. Al principio fue incómodo, pero poco a poco se fue relajando y conversando con ellos tres, además de Bear, cuyas observaciones se habían convertido en parte integrante de la dinámica familiar. David se mudó a la casa de invitados detrás de la casa principal, un arreglo que le permitía estar disponible cuando Lily necesitaba constancia, pero también les daba espacio a la familia para desarrollar sus propios ritmos. La casa había estado vacía desde el divorcio, y transformarla en un hogar le dio a David una sensación de propósito que no había sentido desde la muerte de Emma. La llenó de fotografías de su hija junto con nuevas fotos de Lily, creando un recordatorio visual de que el amor no necesitaba reemplazo, solo expansión. Lily floreció bajo la atención de dos adultos que habían aprendido a ver sus diferencias como fortalezas en lugar de deficiencias. Empezó a hablar con más frecuencia sin el oso como intermediario, aunque el peluche seguía siendo su confidente más cercano y el guardián de sus secretos más profundos. Su progreso educativo se aceleró a medida que David y Victoria aprendieron a trabajar juntos, combinando su comprensión intuitiva de los niños con necesidades especiales con su enfoque analítico para la resolución de problemas. Pero el cambio más significativo se produjo en la propia Victoria, quien poco a poco comenzó a desprenderse de la armadura profesional que había usado durante tanto tiempo que casi había olvidado quién era debajo. Empezó a tomarse los fines de semana libres, pasando las mañanas de los sábados en la cama con Lily, mientras David preparaba panqueques con formas que desafiaban tanto la física como el buen gusto. Aprendió a interpretar los supuestos estados de ánimo de Bear y a traducir las observaciones susurradas de Lily en chistes familiares que los hacían sentir conectados de maneras que las familias tradicionales daban por sentado. El día que Richard apareció sin avisar fue un martes a finales de primavera, cuando el jardín finalmente mostraba signos de la atención que David le había estado dedicando durante meses. Victoria estaba en el trabajo y David ayudaba a Lily a plantar un pequeño huerto en un rincón del jardín que recibía sol por la mañana y sombra por la tarde.
Habían estado discutiendo las implicaciones filosóficas de si las zanahorias tenían sentimientos cuando David levantó la vista y vio una figura familiar de pie en la puerta del jardín. Richard Matthews parecía mayor de sus 38 años, con la clase de atractivo calculado que sugería entrenadores personales y un cuidado personal caro. Su traje era de corte perfecto. Sus zapatos estaban lustrados como un espejo, y su sonrisa era la expresión practicada de alguien que se ganaba la vida convenciendo a los votantes de que se preocupaba por sus problemas. Pero sus ojos reflejaban un cansancio que David reconoció, la mirada de alguien que había venido a reclamar algo que previamente había descartado, solo para descubrir que la situación se había descontrolado. «Hola, David», dijo Richard, con la voz cordial que usaba en eventos de campaña y reuniones familiares. «Escuché que trabajabas aquí. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad?». Las palabras casuales buscaban sugerir coincidencia en lugar del abandono calculado que los había traído a ese momento. Pero David podía ver a través de la actuación al hombre incómodo que se escondía debajo. Lily levantó la vista de los pequeños agujeros que había estado cavando para una tomatera, sus ojos moviéndose entre David y el desconocido con la intensidad que reservaba para situaciones que requerían un análisis minucioso. Bear dice que el hombre brillante tiene ojos asustados. Le susurró a David lo suficientemente alto para que Richard lo oyera. Bear dice que tal vez sea el papá que se fue porque yo soy diferente. La simple declaración quedó suspendida en el aire como un desafío, despojando a Richard de su refinamiento político y dejándolo cara a cara con la hija que había abandonado y el hermano que había ocupado el lugar que él había creado. David observó cómo el rostro de su hermano menor alternaba entre la sorpresa, la incomodidad y algo que podría haber sido vergüenza, antes de adoptar la expresión defensiva que había perfeccionado durante años evitando conversaciones difíciles. «Billy se ha vuelto tan grande», dijo Richard, con la voz adoptando el entusiasmo forzado que los adultos usaban cuando intentaban conectar con niños que en realidad no entendían. «Apuesto a que ni siquiera recuerdas a tu padre, ¿verdad, cariño?». Las palabras revelaron todo lo que David necesitaba saber sobre la comprensión que Richard tenía de su hija. Todavía la veía como una niña típica a la que se podía conquistar con encanto y promesas, en lugar de alguien que procesaba la información emocional con la precisión de un científico que estudia el comportamiento humano. Lily consideró la pregunta de Richard con la seriedad que le daba a todos los asuntos importantes. Su pequeña mano aún sostenía la tomatera mientras evaluaba este inesperado acontecimiento. «Oso recuerda», dijo finalmente. «Tienes la misma voz que el hombre que hacía llorar a mamá», añadió. «Quizás volviste para hacerla llorar otra vez», añadió. David sintió una opresión en el pecho con ira protectora, pero también con orgullo por la capacidad de Lily para expresar la verdad que los adultos a menudo intentaban ocultar tras mentiras educadas. Su sobrina poseía una inteligencia emocional que le permitía ver las motivaciones subyacentes a través de las apariencias, y acababa de ofrecer una evaluación del carácter de Richard más precisa que la mayoría de los analistas políticos habían logrado tras meses de investigación. La compostura de Richard se quebró ligeramente, revelando destellos de la incomodidad que sentía al enfrentarse a la honestidad directa en lugar de las interacciones cuidadosamente planificadas a las que estaba acostumbrado. «No es exactamente así como recuerdo las cosas», dijo, con un tono ligeramente cortante que sugería que estaba acostumbrado a que su versión de los hechos se aceptara sin cuestionamientos. «A veces, los adultos tienen que tomar decisiones difíciles sobre lo que es mejor para todos los involucrados». David se levantó de donde había estado arrodillado junto a Lily, con movimientos deliberados y controlados a pesar de la furia que crecía en su interior. «¿Y qué decidiste exactamente que era lo mejor, Richard?», preguntó en voz baja, pero con la intensidad que hacía que los oponentes políticos reconsideraran sus estrategias. «¿Fue mejor para Lily que desapareciera sin dar explicaciones? ¿Fue mejor para Victoria que la dejaras encargarse de todo sola? ¿O fue simplemente lo mejor para tus perspectivas profesionales?». La confrontación que siguió se desarrolló con una intensidad susurrada, consciente de la presencia de Lily,
pero cargada de años de dolor e ira acumulados. Richard intentó justificar sus decisiones con la necesidad política y las limitaciones personales, mientras que David se encontró defendiendo a una familia que acababa de descubrir, pero que ya había aprendido a amar con fiereza. La discusión reveló la diferencia fundamental entre dos hombres que compartían ADN, pero poseían conceptos completamente diferentes de responsabilidad y amor. Pero fue Lily quien finalmente resolvió el impasse, no mediante una intervención dramática, sino con el simple acto de seguir plantando su jardín mientras los adultos discutían sobre su futuro. Bear dice que a los tomates no les importan los papás asustados, anunció a nadie en particular. Bear dice que las plantas crecen mejor cuando la gente deja de gritar y empieza a ayudar. La observación rompió la tensión con la claridad que solo los niños parecían capaces de lograr, recordándoles a ambos hombres que su conflicto era menos importante que la niña que necesitaba constancia y amor en lugar del drama adulto. Richard se fue sin hacer promesas ni amenazas específicas. Pero su visita había cumplido su propósito al aclarar lo que estaba en juego en su poco convencional arreglo familiar. David se dio cuenta de que estaba dispuesto a luchar por su lugar en la vida de Lily con la misma intensidad. La felicidad que una vez había reservado para proteger a Emma, y que Victoria tenía razón al temer que su felicidad fuera lo suficientemente frágil como para verse amenazada por fuerzas externas que no entendían su valor. La conversación con Victoria esa noche tuvo lugar en el jardín donde Lily había plantado sus tomates, con Bear como testigo silencioso de las decisiones que moldearían su futuro. Victoria había regresado del trabajo y encontró a David aún procesando las consecuencias emocionales de ver a su hermano por primera vez en 3 años, y a Lily charlando con entusiasmo sobre el hombre brillante que le había recordado a Bear a alguien de una historia que habían escuchado antes y que quería volver a formar parte de su vida. David se lo contó a Victoria, observando su rostro con atención en busca de señales del miedo que sabía que esta noticia le provocaría. No porque hubiera cambiado de opinión sobre su valor, sino porque se había dado cuenta de que tener un hijo con necesidades especiales podría mejorar su imagen política ahora que las actitudes han cambiado. La cínica evaluación fue dura, pero acertada. Basándose en las cuidadosas preguntas de Richard sobre el estado actual de Lily y su evidente alivio al darse cuenta de que funcionaba mejor de lo que recordaba, la respuesta de Victoria sorprendió a David con su serena seguridad. Renunció a su derecho a tomar esa decisión cuando se marchó, dijo. Su voz transmitía la fuerza que había desarrollado durante 2 años como madre soltera y los últimos meses de auténtica relación. Lily ahora tiene un padre. Te tiene a ti. No necesita a alguien que la vea como una carga o un activo político, según como sople el viento. La simple declaración impactó a David con una fuerza inesperada porque mencionaba algo que había estado sintiendo pero que no se había atrevido a reconocer. En algún momento del proceso de ayudar a Lily a navegar por su mundo, se había convertido en su padre en todos los sentidos importantes. No por biología ni documentos legales, sino por la decisión diaria de estar presente, de escuchar las conversaciones susurradas con Bear y de ver su extraordinaria mente como un don, en lugar de un desafío que superar. ¿Estás segura?, preguntó David, con la voz ronca por la emoción. Porque una vez que tomamos esta decisión, no hay vuelta atrás. Richard no se rendirá fácilmente, y probablemente habrá complicaciones legales, y Lily tendrá que entender que a veces las familias son más complicadas que las historias de los libros infantiles. La advertencia era tanto para él como para Victoria, porque sabía que elegir convertirse en el padre de Lily significaba aceptar toda la vulnerabilidad y la posible pérdida que conllevaba. Amar a alguien por completo. Victoria se acercó a él, encontrando su mano en la creciente oscuridad del jardín donde todos habían aprendido a cultivar nuevas versiones de sí mismos. Emma querría que aprovecharas esta oportunidad, dijo en voz baja. No porque Lily necesite ser salvada, sino porque ambos se necesitan, y porque vale la pena luchar por algunas familias, incluso cuando no se parecen a lo que otros esperan. Las semanas siguientes trajeron las complicaciones legales y emocionales que David había predicho, pero también momentos de alegría que les recordaron a todos por qué valía la pena proteger a su familia poco convencional.
Richard contrató abogados y amenazó con iniciar un proceso de custodia. Pero su caso se vio debilitado por años de ausencia voluntaria y la clara preferencia de Lily por la estabilidad que había encontrado con David y Victoria. Más importante aún, la propia Lily comenzó a comprender y expresar sus propios sentimientos sobre la situación con una claridad que sorprendió a los adultos que la rodeaban. Bear dice que la sangre no hace a los papás, anunció una noche durante la cena. Bear dice, los papás son personas que se quedan cuando las cosas se ponen difíciles. Y, que escuchan cuando hablas con osos. La simple definición se convirtió en el lema familiar, impreso en un pequeño cartel que Lily insistía en colgar en la cocina a la vista de todos. La resolución no llegó mediante dramáticos enfrentamientos en la sala del tribunal, sino mediante una silenciosa persistencia y el reconocimiento gradual de que el bienestar de Lily era más importante que el ego de cualquier adulto o sus ambiciones políticas. Richard finalmente retiró sus recursos legales, quizás reconociendo que su hija había encontrado algo excepcional y preciado que él nunca había sido capaz de proporcionarle. El acuerdo incluía disposiciones para visitas supervisadas ocasionales, pero todos comprendían que la verdadera familia de Lily estaba formada por las personas que habían elegido amarla tal como era. La adopción formal de Lily por parte de David tuvo lugar un jueves por la mañana en un juzgado especializado en crear familias por elección propia, no por casualidad. Victoria llevaba un vestido amarillo que Lily había elegido porque combinaba con el color de la oreja sana que le quedaba a Bear. Y David llevaba la fotografía de Emma en el bolsillo de su chaqueta como recordatorio de que el amor era lo suficientemente grande como para contener dolor y alegría a la vez. Pero el momento que más importó llegó más tarde esa noche, cuando todos estaban sentados en el jardín viendo cómo las tomateras de Lily se acercaban a la última luz del día. Le susurraba algo a Bear que la hizo reír. Y cuando David le preguntó qué le parecía tan gracioso, ella lo miró con ojos que transmitían una confianza absoluta. Bear dice, somos la familia ideal, anunció. Bear dice que Emma se alegraría de que nos encontraras y de que tal vez ella contribuyó a que esto sucediera de alguna manera. La simple afirmación fue más sanadora que años de terapia de duelo porque provenía de alguien que entendía que el amor no se debilita al compartirlo, sino que se fortalece al darlo libremente a quienes más lo necesitaban. David miró a su alrededor, a su improbable familia, una mujer brillante y herida que había aprendido a arriesgar su corazón de nuevo. Una niña extraordinaria que transmitía sabiduría a través de un osito de peluche desgastado y un rincón del mundo donde la diferencia se celebraba en lugar de tolerarse. No era la familia que había imaginado cuando Emma vivía, pero era perfecta en formas que no podría haber diseñado ni predicho. Bear tiene razón, dijo David, atrayendo a Victoria y a Lily hacia él mientras las estrellas comenzaban a aparecer en lo alto. Somos la familia perfecta. Y en la creciente oscuridad, rodeado de quienes le habían enseñado que la sanación era posible y que el amor siempre valía la pena, David finalmente comprendió que algunos finales eran en realidad comienzos disfrazados, y que las familias más hermosas a menudo eran las que se elegían cuando el mundo las había abandonado. El jardín creció salvaje y maravilloso ese verano, produciendo tomates que sabían a esperanza y zanahorias que Lily juraba que la oían venir. Y en el centro de todo, un osito de peluche desgastado con una oreja sana seguía guardando los secretos de una niña que había aprendido que ser diferente era solo otra forma de ser extraordinario. Y que los mejores padres eran los que se quedaban lo suficiente para descubrir que el amor siempre era más complejo y más hermoso de lo que nadie podía predecir. Años después, cuando Lily tuvo la edad suficiente para comprender la historia completa de cómo se formó su familia, le contaba a la gente que a veces las conversaciones más importantes ocurrían entre una niña y su oso, y que los mejores adultos eran los que aprendían a escuchar a ambos lados de esas conversaciones susurradas. Pero esa noche en particular, mientras David veía a su hija dormirse con oso arropado en sus brazos, simplemente le susurró un agradecimiento a Emma por enviarlo justo donde necesitaba estar, justo cuando necesitaba estar. El hombre silencioso, sin duda, había encontrado a su familia, y ellos lo habían encontrado justo a él.